Y bueno, como todos sabéis, os hemos convocado por el cierre del espacio de creación joven de Coria. Nosotros, bueno, el cierre se produjo el viernes pasado, creo que era el día 11, cuando se ha producido el cierre de uno de los espacios de creación, pues el primero que se abrió en la provincia de Cáceres, el más grande, el que más ha crecido, el que uno de los más de Extremadura que usuarios tiene. Este año 2015 vamos a superar los 15.000 usuarios de este espacio de creación joven. Insisto que es el más grande de la provincia de Cáceres, el primero que se abrió, y quizás uno de los que más movimientos tenga en Extremadura. Y nosotros, evidentemente, pues nos hemos quedado desgraciadamente sorprendidos, sin que haya motivo alguno, y por qué se ha cerrado este espacio de creación joven. Yo creo que aquí no valen excusas de ningún tipo, y ese espacio no se debía de haber cerrado nunca. Ese espacio no se debía de haber cerrado nunca. Y la realidad es que está cerrado. Y no se puede poner como excusa a trabajadores del propio centro, como están poniendo algunos, no se pueden poner como excusas. Porque la trabajadora del espacio de creación joven de Coria ya anunció en el mes de octubre que se trasladaba a vivir a otro sitio. Y por tanto, desde el mes de octubre, entre octubre, noviembre y diciembre, han tenido tiempo suficiente para buscar a alguien que permaneciese o que mantuviese el espacio de creación joven de Coria abierto. No se pueden crear o poner excusas cuando ha habido trabajadoras de otros espacios de creación joven que han pedido el traslado a Coria, entre otras cosas para conciliar la vida laboral y familiar, porque son de localidades muy cercanas a Coria, con familia, y ha pedido el traslado, habiéndose enterado de que la trabajadora pues se iba a otro sitio, ha pedido el traslado y no se lo han dado. Con lo cual tampoco sirve de excusa. No solamente no le han dado el traslado a la ciudad de Coria para que el centro permaneciese abierto, sino que encima, tanto que hablan de conciliar la vida laboral y familiar, pues en este caso tampoco lo han cumplido. Y no se pueden poner excusas de ningún tipo para cerrar. No sé si ellos están teniendo problemas, porque así lo han denunciado ya los sindicatos a nivel de Extremadura, con las plantillas de trabajadores laborales, tanto temporales como indefinidos, que son a las que pertenecen los trabajadores de todos los espacios de creación joven. Por cierto, contratos que lo hicieron los anteriores gobiernos del Partido Socialista. No sé si fue el señor Vara, no sé si fue el anterior presidente de la Junta de Extremadura, el señor Ibarra, pero el caso es que todos los contratos, o por lo menos el contrato del espacio de creación joven, lo hicieron los anteriores gobiernos socialistas y lo hicieron como trabajadores laborales, temporales o indefinidos, que en el gobierno o en la Junta de Extremadura ahora son más de 600 y todos están temiendo poderse quedar en la calle. Por tanto, ni valen excusas con los trabajadores del centro porque han pedido su traslado, no valen excusas porque los trabajadores de otros centros han pedido el traslado a la ciudad de Coria para conciliar la vida laboral, y tampoco vale como excusa lo de los trabajadores temporales, laborales, temporales o indefinidos, porque todos los centros de Extremadura están con el mismo tipo de contrato. Y por tanto, como digo, no valen excusas de ningún tipo. Y la realidad es que hoy el centro
o el espacio de creación joven de Coria está cerrado. Y los jóvenes a partir de hoy no pueden ir al espacio de creación joven ni hacer ninguna de las actividades, de las múltiples actividades que allí se hacía, tanto dentro del propio edificio como también las instalaciones que están fuera del propio edificio, pero evidentemente dentro del recinto del espacio de creación. Bien, nosotros le pedimos que no lo cierre. Ya lo han cerrado, pero desde el Ayuntamiento de Coria lo que pedimos es que no lo cierren, y si ya lo han cerrado, que lo abran inmediatamente. Que lo abran inmediatamente. Que nosotros como Ayuntamiento, evidentemente, estamos a disposición de la Dirección General de Juventud y del Gobierno de Extremadura, cosa que al contrario no se está dando, para ayudar en lo que podamos. Pero también es verdad que vamos a ayudar en lo mismo y en las mismas competencias que todos los ayuntamientos de todas las localidades donde haya un espacio de creación joven. No puede ser que los espacios de creación joven los mantenga la Junta de Extremadura en todas las localidades, menos en Coria. Y por tanto nosotros, lo que podamos ayudar, ayudaremos. Pero ayudaremos igual que el resto de ayuntamientos donde el espacio de creación joven está instalado. Y por tanto que cuenten con nosotros. Ahora eso sí, también que dejen en paz a los intermediarios, que parece ser que hay por ahí algunos intermediarios que están, bueno, desempeñando un papel que no les corresponde, o que dejen de correveidiles, ¿no? Que es lo que están haciendo, bueno, pues con algún partido que aquí perdió las elecciones y está en la oposición. Por tanto, que dejen los intermediarios la Dirección General de Juventud, que dejen los correveidiles, y si se tienen que poner en contacto con el Ayuntamiento de Coria y con el alcalde de Coria, el alcalde de Coria se reúne y le coge el teléfono a todo el mundo. Y al director general de Juventud, que se llama Felipe González, pues también le cogemos el teléfono, y lo atendemos como atendemos a todo el mundo, a Felipe González, y lo atendemos en el ayuntamiento, que por tal cierto nos ha puesto en contacto con esta alcaldía. Por tanto, mostramos nuestra preocupación por el cierre. Hay un secretismo absoluto, una falta de información por parte de la Dirección General de Juventud alarmante, muy alarmante. Aquí se están buscando correveidiles e intermediarios que no son actores principales en esta problemática, que no sabemos ni lo que están haciendo ni a lo que se están dedicando, y que por tanto yo creo que es una cuestión entre el Gobierno o la Junta de Extremadura, la Dirección General de Juventud y la ciudad de Coria. Y por tanto le pedimos eso, ¿no? Le pedimos que no lo cierren, que lo abran inmediatamente, y cuando lo abran, y yo creo que es muy importante esto, cuando lo abran, que sea mediante concurso público, libre, donde puedan optar todo el mundo, o todo el mundo que tenga la capacitación, la formación y la titulación que se le exija para llevar a estos espacios de creación joven, y que no lo hagan como nos tememos que lo pueden hacer, y que no es de otra manera que como lo han hecho otras veces, que para abrir estos lugares y este espacio para la creación joven, pues nos encontremos con alguna sorpresa, si es que lo abren, ¿no? Y por tanto le pedimos que lo abran, y que lo abran cuanto más transparente mejor, porque si no también lo vamos a denunciar, ¿no? Y que lo hagan mediante un concurso público con personal especializado, de libre concurrencia, con publicidad, y que hoy afortunadamente mucha gente, desafortunadamente, que no tiene empleo, pues puede optar a un puesto de trabajo y puede concursar, ¿no? Y que lo hagan de la manera más transparente, siempre y cuando lo abran. Que lo que nosotros pedimos es que lo abran inmediatamente, lo abran
rápidamente, que los jóvenes de Coria no pueden estar más tiempo sin ese espacio para la creación joven, y que si están con la intención de volverlo a abrir, que yo espero que estén con la intención de volverlo a abrir, lo hagan de la manera más transparente posible, con personal profesional y no con personal que reúne otra serie de requisitos. Por último, deciros que este espacio está abierto desde marzo del 2011, de 2003, lo cual son más de 12 años de vida lo que lleva el espacio para la creación joven. Como he dicho anteriormente, es el más grande de la provincia y yo creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Desde el año 2013 lo utilizan más chicas que chicos, por lo cual dentro de toda la juventud de Coria las chicas lo utilizan mucho más que los chicos, y también eso hay que tener un dato, yo creo que tremendamente positivo, y es la más usada en las artes escénicas, plásticas, audiovisuales y en el skatepark. Con lo cual yo creo que tenemos un espacio para la creación joven en Coria que podemos presumir de él, que se ha dado un impulso muy importante por parte de este ayuntamiento desde el año 2011, donde ha crecido exponencialmente. Cada vez tiene más repercusión, cada vez tiene más implantación entre los jóvenes, que por cierto están muy enfadados, como es normal, muy enfadados, no entienden por qué se ha cerrado, y a partir de hoy pues están en la calle. A partir de hoy están en la calle. Y por tanto, si hoy todos los jóvenes de Coria que utilizaban el espacio para la creación joven están en la calle y no pueden practicar las artes escénicas, plásticas, audiovisuales, el skatepark, en definitiva, todas las actividades que allí se hacían, es responsabilidad única y exclusiva del Gobierno de Extremadura, de la Junta de Extremadura o de la Dirección General de Juventud y de Felipe González, que es el Director General de Juventud. Y por tanto yo les pido responsabilidad, y que esperemos que ese espacio se abra. Y para terminar, volver a recalcar la posición nuestra, la posición del Ayuntamiento, y lamentar esta actitud, que no entendemos nadie, que no valen, ya he dicho, ningún tipo de excusa para cerrarlo, y que no tiren balones fuera. La responsabilidad única y exclusivamente suya, y esperemos por el bien de todos que lo hagan. Si no lo abren, si no lo vuelven a abrir, o quieren abrirlo con esas contrataciones que hacen y que sabemos todos que hacen, van a tener al Ayuntamiento de Coria enfrente. Y yo espero que a los jóvenes de Coria enfrente también, que se han movilizado para recoger. ¿Cuántas firmas tenemos ya? Llevaremos cerca de unas 500. Unas 500 firmas se han recogido ya. Y las están recogiendo los jóvenes, y las asociaciones juveniles las están recogiendo a lo largo y ancho de Coria, a lo cual yo invito también a los ciudadanos de Coria que quieran firmar y quieran unirse a esas firmas, porque lo puedan hacer. Nosotros estamos para ayudar y colaborar, pero si lo cierran, desde luego al Ayuntamiento de Coria lo van a tener enfrente, y nosotros vamos a dar la batalla para que este espacio pues vuelva a abrir sus puertas y los jóvenes de Coria lo vuelvan a disfrutar. ¿Pregunta? Bueno, yo quisiera preguntar cuáles son los argumentos que esgrimen para que se cierre este centro que lleva tantos años, parece que hemos hablado de 12 años aproximadamente, sí, de vida. Y en segundo lugar, que yo tengo en mi correo una reseña del Partido Socialista que dice textualmente que el espacio para la creación joven no se va a cerrar. Bueno, pues esos son los correveidiles, ¿no? Y los intermediarios. Yo no lo he dicho, lo he preguntado a usted, ¿no? Esos son los correveidiles, los intermediarios. A los que yo le haría una pregunta. Yo le explico, como ya he explicado antes, cómo se ha producido esto. Si esto lo cierra el gobierno de José Antonio Monago, ¿qué hace el Juventud Socialista? Si esto lo cierra el gobierno del PP, ¿qué hace el Partido Socialista? ¿Haría lo mismo? ¿El Partido Socialista y Juventudes Socialistas de Coria están para defender los intereses de Coria y de los ciudadanos de Coria? ¿O para ser los correveidiles del gobierno de la Junta de Extremadura? ¿O para ser los intermediarios de la Dirección General de Juventud? Eso es lo que hay que preguntar.
y en algunas cuestiones más que se han producido en lo poco que llevamos de legislatura, desde el mes de mayo que fueron las elecciones, el mes de junio que tomó posesión este equipo de gobierno, y en el mes de julio donde se formó el gobierno regional y se formó la Diputación de Cáceres, lo que ha demostrado el Partido Socialista de Coria y el Partido Socialista de Coria es que están más a favor del gobierno regional y de correveidiles y de intermediarios del gobierno regional, de la Junta de Extremadura y en este caso de la Dirección General de Juventud, que a favor de los ciudadanos de Coria. Entonces es cuando ponen todas las excusas posibles habidas y por haber encima de la mesa. Y aquí ha sido algo tan sencillo como expliqué anteriormente. Aquí ha habido una persona que era la responsable del espacio, que ha decidido, por motivos personales evidentemente, en el mes de octubre, que se marchaba, y le ha puesto en conocimiento de la Dirección General. La Dirección General no ha hecho nada ni en el mes de octubre, ni en el mes de noviembre, ni en el mes de diciembre. 3 meses. 3 meses. Yo creo que en 3 meses es más que suficiente para cubrir cualquier plaza. Porque si en todas las instituciones, me da igual que sea en el Ayuntamiento de Coria, en otro ayuntamiento, en una consejería, en una diputación, una persona decide trasladarse, irse o dejar su puesto de trabajo, ¿qué pasa? ¿Que lo paralizamos un año? Pues eso es la idea de cómo funciona la Dirección General de Juventud de la Junta de Extremadura. Así de todo, ha habido trabajadores de otros espacios de creación joven que se han enterado que tienen su residencia muy próxima a la ciudad de Coria, que trabajan en otros espacios, que tienen familia y niños pequeños, que han pedido trasladarse a Coria para conciliar la vida laboral y familiar. Se lo han denegado. Se lo han denegado. Con lo cual ni tenían intención de cubrir la plaza de Coria y menos intención todavía de conciliar la vida familiar y laboral de los trabajadores que dependen de la Dirección General de Juventud. Eso es muy grave. Y no se lo han dado. Y como no han cubierto la plaza de la chica que se va y tampoco dan traslado para conciliar la vida laboral y familiar, deciden cerrarlo. Deciden cerrarlo. Y ahora me imagino que a pensar qué hacen con él. Eso es lo que ha sucedido. Y entre medias, pues bueno, por los intermediarios. Eso es lo que ha sucedido. Y yo creo que eso es una barbaridad. Desde luego, eso no es pensar ni en los jóvenes, eso no es una política de juventud seria, eso no es una política de juventud rigurosa. Y además, si me lo permitís, lo del cese temporal de la actividad, es algo así lo que has dicho, ¿no? Eso, cese temporal de la actividad o algo así. Yo la verdad que nada más he leído el artículo por encima porque tenía prisa, pero dice textualmente que no se cierra. ¿Os acordáis de una infanta? No sé si alguno de vosotros lo ha recibido también ese artículo. ¿Os acordáis de una infanta de España que dio un comunicado diciendo que era el cese temporal de la convivencia, que acabó un divorcio, cese temporal de la convivencia, un cese temporal de la actividad que no sabemos en lo que acabará, ¿no? O sea, que no busquen palabras tan rimbombantes, pero esos son buenos, eso lo reconozco. Para buscar estas palabras rimbombantes y estas frases hechas estupendas, para eso son estupendos. Pero aquí hay una cosa, ¿se cierra o no se cierra? Los de Coria somos más primarios. ¿Se cierra o no se cierra? Y se ha cerrado. Hoy está cerrado. Entonces, toda esa parafernalia, y han tenido 3 meses para buscar personal. No lo han hecho. Han tenido 3 meses donde ha habido personal que se ha querido trasladar a Coria. Y no se lo han dado al traslado. Y lo ha cerrado. O sea, no vengan con milongas de este tipo. Sí. Si la Dirección General de Juventud de la Junta apunta que el principal condicionante del cierre o cese de la actividad es el tema laboral, ¿se plantearía o se llegaría a plantear desde el Ayuntamiento alguna posibilidad para decirle a la Junta o a la Dirección General de Juventud: el Ayuntamiento se hace cargo de esa plaza y usted me mantiene abierto el espacio y sigue funcionando como hasta ahora, con tal de que los jóvenes no salgan perjudicados, los jóvenes de la ciudad? ¿Somos los coreanos extremeños? Esa es la pregunta. ¿Tenemos los coreanos los mismos derechos
que los de Cáceres, los de Almendralejo, los de Don Benito, los de Navalmoral, los de Plasencia, tenemos los mismos derechos? Yo creo que sí. Y que somos tan extremeños como todos los demás. Entonces, si los demás espacios de creación joven los mantiene la Junta de Extremadura, los paga la Junta de Extremadura y mantiene el personal la Junta de Extremadura, ¿por qué en Coria no tenemos que hacer cargo del espacio de creación joven en el ayuntamiento? ¿No pagamos aquí los impuestos exactamente igual que en todos los sitios? ¿O es que los de Coria somos diferentes y somos una isla en Extremadura? Pues lo que está dando la sensación es que para ellos sí. Lo que está dando la sensación es que para la Junta de Extremadura sí. En Coria, creo que es evidente, hayamos tenido el resultado que hemos tenido en el mes de mayo, y decíamos que tengamos 10 concejales de 17, yo sé que eso no les gusta, pero es que esa es la democracia. Y yo respeto profundamente el resultado que ha habido en Extremadura y el gobierno de Extremadura, lo respeto profundamente y espero que el gobierno de Extremadura, la Junta de Extremadura, respete al Ayuntamiento de Coria, porque tenemos que ser distintos. Entonces, si se cierra el espacio de creación joven de Coria por temas laborales o por temas de personal, me imagino que el resto de Extremadura tendrá que seguir el mismo camino. Y si el resto de espacios de creación joven de Extremadura siguen abiertos con las condiciones que pone la Dirección General de Juventud y el Gobierno de Extremadura, el de Coria también. Por eso estaremos enfrente si no se abre ese espacio de creación joven. Y que nos pregunten por qué. Porque lo que no podemos estar los ayuntamientos es financiando a la Junta de Extremadura con sus competencias. Entonces nosotros, iguales que los demás, con los mismos derechos que los demás, con las mismas obligaciones también, pero nosotros iguales que los demás. Nosotros no somos diferentes. Es verdad que somos una ciudad histórica, antigua, en fin, muchas cosas que no son las demás, pero los derechos tenemos los mismos. Y por tanto nosotros queremos que nos traten exactamente igual que a los demás. Más cosas. A fecha de hoy, por lo tanto, ya se ha realizado toda la actividad. Sí, ese cese temporal de la actividad, sí. Como lo han llamado. Lógicamente las puertas están cerradas al público, por lo tanto no se prevé, el ayuntamiento no conoce o no tiene información de que a primeros de año o después de Reyes se pueda retomar dicha actividad. Yo le digo que las noticias que he tenido al respecto las he tenido, bueno, por asociaciones juveniles, por el Consejo Local de la Juventud de Coria, que ha hecho yo creo un trabajo muy importante, aunque han intentado que no lo haga. El Consejo Local de la Juventud de Coria ha hecho un trabajo muy importante. Las asociaciones se han movilizado muchísimo. Yo he estado visitando el espacio y todas las noticias que tengo, pues más o menos vienen, esas son las fuentes. La Dirección General de Juventud nos ha puesto en contacto con este alcalde. La Dirección General de Juventud y la Junta de Extremadura han llamado al alcalde para decir que eso se cierra, ni por qué se cierra, ni en qué condiciones se cierra. A lo mejor tienen más contacto con estos correvidiles que con el alcalde de Coria, que representa a toda la ciudad de Coria, y por supuesto a los jóvenes también. Y yo creo que lo primero que tenía que haber hecho de la Dirección General de Juventud, en vez de tener los correvidiles, pues ponerse institución a institución en contacto con el Ayuntamiento de Coria y decir esto es lo que pasa. Pero conmigo no se ha puesto en contacto nadie. Nadie. Por lo cual me parece ya una falta de diferenciación del propio Ayuntamiento que un gobierno, que una junta, en este caso de Extremadura, cierre un servicio en la ciudad de Coria que le daba a los jóvenes y ni siquiera se ponga en contacto con su alcalde. No lo entiendo. Yo creo que las cosas no se pueden hacer así. Y por eso nosotros hoy públicamente estamos diciendo lo que estamos diciendo. Y en el momento que se pongan en contacto, nosotros los atenderemos con la mayor de las correcciones y educación que tratamos a todo el mundo. Nos pondremos en contacto, hablaremos con ellos. Intentaremos ayudar en la medida de nuestras posibilidades, como me imagino que lo harán todos los ayuntamientos donde hay espacios de creación joven. Pero lo que no puede ser es atrincherarse, esconderse, inventarse ceses temporales, después mandar a los correvidiles para que digan 4 cosas y den la cara a ellos y se sientan un poco protagonistas, mientras que es verdaderamente protagonista, que es el director general de Juventud, está atrincherado en un despacho y no da la cara. Eso me parece serio, ¿no? Entonces nosotros a partir de hoy seguiremos con la recogida de firmas, seguiremos con los jóvenes que me imagino que seguirán cada día más molestos,
y seguiremos intentando que el espacio de creación joven de Corea vuelva a abrir sus puertas, y nosotros estamos en ese trabajo. Y si se abre, ya lo he dicho, que yo espero que se abra, yo espero que se vuelva a abrir, y tengo confianza en que se vuelva a abrir, y vamos a trabajar para que se vuelva a abrir. Pero que en la selección de personal estaremos también muy atentos, estaremos muy atentos a la selección de personal. Espero que se abra, y nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Más cosas. Nada más, ¿ha quedado claro?